Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 2. Me ha animado que mi hermano en su disertación mencionó 2 veces a Moisés y tengo en mi corazón hablar del tema. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ahora, versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta allí esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estoy pensando en el pequeño Moisés y luego estoy pensando en el príncipe Moisés y luego finalmente estoy pensando en el pastor Moisés. Entrando en el tema de el pequeño Moisés, estaba viendo primeramente la maldad de los egipcios. José había salvado al país y, por decirlo de alguna manera, había salvado al mundo.
José era un hombre insigne, no solamente para los hebreos. Deberían levantar estandartes de José en Egipto y venerarle como el hombre que les había salvado la vida. Pero contrario a eso, aquel rey malévolamente planificó desconociendo, no era que no lo conoció porque la historia era conocida. Se levantó aquel rey que no conoció a José o que desconoció a José y procuró eliminar al pueblo de Israel. Procuró que se limitara la procreación, la maternidad entre los hebreos. Y por ello veo, hermanos, la maldad de aquel rey, la maldad de los egipcios. Pero contrario a lo que pensaba ese rey, uno mira la multiplicación. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. La maldad de los egipcios, pero uno mira la multiplicación de los hebreos. Y entonces veo en el capítulo 2, donde hemos leído un matrimonio. No hay tanto detalle, pero dice allí que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, un matrimonio. Allá en el libro de Génesis, capítulo 24, vemos un matrimonio con mucha plata. No lo digo como crítica, no. Pero Abraham era un magnate. El criado llevaba muestras de las riquezas que tendría la dama que se casaría con el hijo de Abraham, que lo había heredado todo. Y cuando él le pregunta si había algún lugar para posar, ella le dice que había mucho lugar para posar y que había mucho pasto, mucho forraje para que los camellos comieran. Y cuando ella sale para casarse, unirse con Isaac, lleva 10 doncellas con ella. Es decir, que plata no faltaba en ese matrimonio. Pero aquí, este matrimonio es en tiempos de esclavitud, en tiempos de extrema pobreza, en tiempos muy duros, en que parecía todo contrario para que se diera un matrimonio. Yo he estado pensando en esto, hermanos, en tiempos de pandemia, tiempos de dificultad económica, de crisis mundial económica. Quizá una hermana, un hermano está pensando, yo no tengo las condiciones para en este tiempo casarme. Aquí hay solteras, solteros, no sé hasta dónde alcancen a escucharlos conectados en internet, tantos solteros, tantas solteras. ¿Será que sí se puede? Sí se puede. Vestidita de esclava y él vestidito de esclavo, con mucha escasez, reducidos por la maldad, por la crueldad de los egipcios. Pero Dios permite que se casen. Como decía Miguel ayer, escuchaba desde la casa antes de salir que el matrimonio, con tal que sea en el Señor. Este matrimonio es un matrimonio del Señor. Así como Él unió, y vuelvo a aclararlo, no hago una crítica, así como Él unió a Isaac y Rebeca con abundancia, Él está uniendo a Jocabed y a Amram con mucha escasez, pero es Dios quien está uniendo a esta pareja. Y entonces vemos no solamente el matrimonio, sino la maternidad del matrimonio, el nacimiento de Moisés. Qué interesante el tema de ayer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente piensa, hermana, en ti, no solamente piensa, hermano, en ti. Si estás pensando en una inconversa o en un inconverso, piensa en tus hijos.
Piensa en la descendencia que vas a tener. Si le cuesta a un padre cristiano, a una madre cristiana levantar a sus hijos en el temor de Dios y ganarlos para Dios, aun cuando papá y mamá son salvos, ¿cuánto más costará a ella? ¿Cuánto más le costará a él si se casa con una inconversa? Si se casa con un inconverso, vas en cierta medida a condenar tus hijos para el infierno. Pero este hombre de la tribu de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Ahora estoy pensando no solamente en la madre biológica, sino también en la madre adoptiva. Hay algo allí que me llama la atención. Ella lo está criando, lo tiene escondido 3 meses. Milagrosamente Dios salva a Moisés, pero esa madre, Jocabed, no era una madre rutinaria, no. Ella está haciendo cosas extraordinarias, cosas que no se repiten en la Biblia. Pensó en aquella arquilla de juncos calafeteada que no le entrara agua, y ella puso al niño dejándolo en las manos de Dios. Don Gelson hace unos años aquí nos enseñaba que como la flecha en las manos del guerrero, decía él, así son los hijos habidos en la juventud. Ella, como si fuera, tira de ese arco y suelta en las manos de Dios. No digo a la suerte de Dios, sino en las manos de Dios a su hijo. Precisamente la hija de Faraón venía a lavarse, venía a bañarse al río, y sabemos la historia. Quiero ir reduciendo, perdone que no entro en mucho detalle por el tiempo, pero entonces lo consigue la hija de Faraón, pero la madre lo está criando. La madre le decía a Moisés, tú tienes que ser así, pero me imagino a la madre adoptiva diciéndole, tú tienes que ser así. No solamente veo allí el matrimonio, el nacimiento, sino que veo a Jocabed, a Amram, aunque no se menciona en el episodio, yo creo que formaba parte de todos estos planes sin lugar a dudas, solo que su esclavitud no le permitía ser protagonista como ella en el asunto. Pero querida hermana, querido hermano, el tiempo que pasamos con nuestros hijos es muy cortico. Vale la pena aprovechar el tiempo con ellos como lo aprovechó esta madre Jocabed. En el libro de Hebreos, capítulo 11, vemos que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La madre adoptiva le hablaría de todas las riquezas, de todos los tesoros, de todo el poderío que tendría y que llegó en cierta medida a poseer Moisés. Pero la madre verdadera, la madre legítima, le hablaría del Dios de sus padres, le hablaría de la promesa hecha a ellos, que serían libres algún día, y les sembraría el temor a las cosas de Dios a este niño Moisés. Pero pasemos ahora, dejando al pequeño Moisés, al príncipe Moisés. Allí está uno viendo a Moisés, su mirada. Salió para ver a sus hermanos. Qué mirada, ¿verdad? Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. No solamente su mirada, sino un momento equivocado. Cuando Moisés salió,
Esteban en Hechos capítulo 7 dice que él pensaba que los hebreos, sus hermanos, se darían cuenta que Dios lo iba a utilizar a él para libertarlos, pero ese momento no era el momento de Dios, era el momento de Moisés. Moisés creyó que podría hacerlo, pero esa mirada y ese momento no era el momento de Dios. El maltrato. Esteban dice que el egipcio estaba maltratando al hebreo, su hermano, y entonces allí está la mano imprudente. Moisés atacó al egipcio y uno ve también no solamente esa mano imprudente, violenta, atacando al egipcio, sino la muerte del egipcio. Y se entera no solamente los que estaban a su alrededor, sino que la noticia llegó hasta el faraón. Y Moisés, vemos luego la migración de Moisés. Moisés tuvo que huir, tuvo que irse a la tierra de Madián y deja de tener un cetro en su mano, como si fuera como príncipe heredero, vestido de príncipe, y entonces se viste de pastor. Estoy viendo entonces allí en la tercera etapa de Moisés, ya no como el pequeño Moisés, como el príncipe Moisés, sino el pastor Moisés. La primera cosa es el monte Horeb. Llevó las ovejas a través del desierto y dice que llegó hasta Horeb, monte de Dios. No entro en detalle, pero la vida de Moisés está ligada a 7 montes. Este es el primero de esos 7 montes. Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Avanzó. Yo sé lo que es llevar los animales a comer más lejos en una época de escasez de pastos. Moisés avanzó hasta llegar a Horeb, monte de Dios, el monte de Dios. ¿Lo sabía Moisés? Creo que no. Pero Dios milagrosamente permitió que Moisés llegara a ese monte. Querida hermana, querido hermano, que venir a la conferencia sea como haber llegado hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, además de el monte de Dios, estoy viendo esa zarza que ardía. Por seguir una letra, uno pudiera mirar como la maleza que ardía. Yo conozco bien esa maleza, la zarza. Muchas veces teníamos que cortarla y echarle veneno, porque no es una planta favorable para el consumo de los animales. Es espinosa y tiene un líquido un poquito, no cruelmente venenoso, pero sí en cierta medida venenoso. Pero en esa zarza, en esa maleza, dice la Biblia que había un fuego que ardía, pero la zarza no se consumía. Se le apareció, dice la Biblia en el capítulo 3, el ángel de Jehová. Yo sé que mis hermanos, la gran mayoría lo sabe, lo digo para los más nuevos en el Señor. Esta es una teofanía, o una de las apariciones, más bien dicho, una cristofanía, una de las apariciones preencarnadas del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ratifico? Hebreos 11 dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo. De Cristo. Moisés se encontró aquí con el Señor Jesucristo. Es una aparición, vuelvo a decir, preencarnada del Señor Jesucristo, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Si hablamos de un momento equivocado, ahora sí podemos hablar del momento de Dios. Quien está tomando la iniciativa ya no es Moisés, allá en su inmadurez, en su juventud.
Los pasos de la juventud en cierta medida ya han pasado y Dios es quien toma la iniciativa en este caso y le habla a este hombre por primera vez llamado Moisés. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La Biblia dice que Moisés hasta cubrió su rostro porque tuvo miedo. Esa es la otra cosa por la letra M que estaba viendo, el miedo de Moisés. Pero ¿por qué ese miedo? Moisés no sentía miedo cuando estaba joven. Le provocó rabia lo que hacía el egipcio y mató al egipcio sin ningún miedo. Pero aquí la Biblia dice que tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué sintió miedo? Porque creo que Moisés aquí era un hombre maduro. Estoy viendo la madurez de este hombre llamado Moisés. Pero estoy viendo también el mandamiento del Señor. Versículo 10 le dice: ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquella tarea que a Moisés le parecía fácil cuando tenía 40. Algunos enseñan la vida de Moisés dividida en 3:40. Sus primeros 40, los segundos 40 aquí y los terceros 40 en el desierto con el pueblo de Israel. Lo que a él le parecía fácil al principio, y él pensaba que sus hermanos se darían cuenta que él era el que iba a libertarlos. Ahora comienza a poner peros y a decirle a Dios: envía al que vas a enviar, porque yo no soy. Y Dios le dice: no, es que tú eres el hombre, no, yo no soy. Y después le dice: es que yo no sé hablar. Y trata de poner varios peros en la presencia de Dios. Pero allí está el mandato del Señor: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. La otra cosa que veía era la madera en la mano de Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Por eso decía que como príncipe en algún momento él tendría un cetro de oro, tendría una herramienta importante, pero aquí como pastor solo tiene un pedazo de madera, una vara. Pero esa madera, esa vara que parecía nada en las manos de Moisés, Dios comenzó a obrar por medio de esa vara. Tírala en el suelo y se volvió una serpiente. Y esa vara después es llamada Moisés, y la vara de Dios en su mano. La otra cosa que estaba viendo era la mano de Moisés, la mano leprosa. Mete tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó leprosa. Dios enseñó una lección a Moisés. Su mano estaba así, pero la mano de Dios dice que él iba a libertar a Israel con una mano poderosa, con un brazo extendido, que Faraón no iba a liberar al pueblo fácilmente, pero que la mano poderosa de Dios iba a libertar, que no era la mano de Moisés, la mano que iba a ser utilizada para liberar, que era la mano de Dios. La diferencia pues entre la mano leprosa de Moisés, pero la mano poderosa de Dios, hablando a este hombre llamado Moisés, la poderosa mano de Dios. Perdón, hermano, que he ido muy a la carrera, el tiempo, el culto debería haber terminado a las 8, pensé que no iba a tomar parte y hemos ido a la carrera en el tema, pero vuelvo a mencionar, hermanos, un punto importante que me llama la atención entre todas estas cosas, y es donde se desencadena la historia de Moisés. Comenzó en Jocabet y comenzó en Amram, uniéndose en matrimonio. Cuando Dios une a un hombre y a una mujer, el hombre no
puede intervenir. Lo que Dios unió, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Hermana, hermano, soltera, soltero, en tiempos de escasez, en tiempos de pandemia, en tiempos rudos, Dios puede unir a una pareja en matrimonio para que sea de gran bendición para el pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.